hablar, primero que nada, muy buenos días a todos. Vamos a principalmente a explicar un estudio que hicimos durante esta última temporada de Incendios Forestales, en la cual vamos a explicar cómo nos ha ido. Tenemos una visión optimista. Yo muchas gracias a Shell por esta tremenda oportunidad y espero que nuestro trabajo, al igual que el de Shell, sea comprendido en su totalidad y con una visión principalmente positiva, que es lo que nos gusta a los aviadores. En el aspecto de que la seguridad operacional, fuera de ser un lindo discurso, safety paramount, safety first, dicen los americanos, en la práctica no siempre es así. Y la realidad operativa nos demuestra que muchas veces hay otros factores, como decía muy bien Loreto. Yo quiero agradecer a Shell, a Enrique, a Loreto, por esta tremenda oportunidad en la cual nosotros vamos a poder explicar y apoyar justamente estas iniciativas que nos hacen ser más seguros, más rentables, más eficientes. Así que espero poder compartir con ustedes esto, que es un trabajo de varios meses. Comparto plenamente con Loreto, no es fácil. La DSO, ¿no es cierto?, ha trabajado horas, nuestro Departamento de Seguridad, en lograr determinar, por ejemplo, las horas, porque es un tema sensible, y no solo en Chile, en todas partes. Me gustó muchísimo el aspecto cuando me enfrenté por primera vez y me dijeron que hablara sobre esto, Zero Fatal Accident. Para mí, desde el punto de vista de la seguridad operacional, desde que partí en esto, muchos años atrás, una de las cosas muy gratificantes como piloto es que cuando un piloto tiene un evento, en el cual hemos sufrido personalmente, pero se puede bajar caminando, querámoslo o no, es un éxito, porque las vidas humanas son irreparables. Y comparto lo que dijo Shell a través de Loreto y Enrique, que tenemos que tratar siempre de disminuir las pérdidas fatales. Obviamente para el negocio un helicóptero es un elemento sensible, pero como hemos aprendido desde que partimos en esto, los fierros se arreglan. Lo importante es que las vidas humanas, los que quedan, siempre genera heridas que no se reparan con el tiempo. Voy a explicar algo que hicimos un ejercicio en comparación del avión con el helicóptero, donde normalmente se tiende a pensar en forma bastante abierta de que el helicóptero es muchísimo más riesgoso, que el helicóptero presenta ciertas cualidades, las alas rotatorias, ¿no es cierto?, a diferencia de las alas fijas, como se expresa en el ámbito anglosajón, rotor wings versus fixed wing. El objetivo es principalmente, informarles sobre lo que nosotros hemos determinado, la estadística operativa en los incendios forestales en la última temporada y los índices de accidentabilidad en los últimos 10 años, con un propósito que siempre como autoridad vamos a estar trabajándolo, que es tratar de mantener los mejores estándares de seguridad operacional, que son muy buenos, se los digo muy modestamente, pero en la realidad, y lograr tener el concepto del ALOS-P, me imagino que todos aquí lo conocen, Acceptable Level of Safety Performance, indicadores como hablaba Loreto y Enrique, que Airbus lo trabaja sumamente bien al detalle, porque hacen que el sistema, ¿no es cierto?, podamos tomar decisiones en base a datos concretos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto de riesgo operacional bajo un esquema de un sistema de gestión conocido por todos ustedes, los datos estadísticos que tenemos en la última temporada, 2021-2022. Algún ejemplo, ¿no? Por el tiempo no voy a marcar en 1 o 2, podría ser más, pero quiero ser bastante concreto en este análisis. Y la importancia de un concepto que muchas veces se explica, se entiende y es recurrente. El factor humano, el individuo, el modelo Shell que está al medio, ¿no es cierto?, de la interacción hombre-máquina-medio. Esta operación, que a lo mejor para nosotros parece sencilla, una operación, ¿no es cierto?, en nuestra cordillera, pareciera no representar grandes desafíos, pero siempre detrás de una operación, por ejemplo,
en nuestra cordillera, a diferencia, hablaba con el instructor en Alaska, me decía, sí, nosotros tenemos condiciones similares, pero ojo, habiendo estado en Alaska, habiendo volado en Alaska, hay una gran diferencia. En Alaska, ustedes no vuelan a 14, 15, 20 mil pies, porque los cerros más altos tienen 9.000, la mitad. No vuelan, por ejemplo, en invierno, hoy día, en agosto, con 18 grados de temperatura, como se vuela, por ejemplo, en operaciones de alta cordillera. Entonces, son condiciones operacionales que parecieran similares, pero en la práctica el ambiente, el modelo Shell, es distinto y eso afecta el desempeño. Entonces, cuando hablamos de riesgo, bajo un esquema del anexo 19 de OASI, conocido por todos ustedes, tiene que ver, ¿no es cierto?, principalmente con esa probabilidad que el evento se genere en esta operación. Puse este ejemplo porque es algo que hemos ido trabajando en esta temporada y nuestros expertos que están acá, ¿no es cierto?, lo tienen bastante claro. Y un dato que hoy día se exige, ¿qué es el nivel aceptable con un indicador? Como lo planteó muy bien Loreto, en este caso a través de Shell. El famoso performance, el desempeño, que no es sencillo y que requiere trabajo. Principalmente se refiere, ¿no es cierto?, en base a cuál es el logro que va a entregar cualquier proveedor de servicio en su operación. El concepto de safety first, safety paramount, que muchas veces vemos, cuando estudiamos los accidentes, vemos que no es tan así. Vemos que hay una cierta flexibilidad. Aquí hay un ejemplo, un helicóptero que probablemente que todos conocen, y cuando hablamos de riesgo, vamos a hablar en función de dos variables. Probabilidad, la chance que esto ocurra, y que normalmente vamos a tener que tener datos, como dice muy bien Shell, y lo vamos a tener que llevar a un tablero de gestión para poder tomar una decisión. Normalmente en nuestro ámbito operativo le llamamos go o no go, voy o no voy. Y hay pilotos que son, ¿no es cierto?, en este análisis, que a veces es mental, no tiene por qué ser un documento, son pilotos que a través de su experiencia que han dicho, la probabilidad, por ejemplo, de hacer este vuelo de heli-ski es de alto riesgo. Y yo personalmente no lo haría. Porque la severidad de que se produzca un evento sería para nosotros como empresa catastrófico. Pero desde el punto de vista a veces gerencial eso no se entiende del todo. Por tanto, en este tablero de gestión, una de las tripulaciones, ¿no es cierto?, experimentadas va a decir, ese tipo de vuelo yo lo dejaría para una nueva ocasión, aunque perdamos parte, ¿no es cierto?, de este nivel de ingresos. Y así jugamos en lo que es gestión de riesgo, probabilidad versus severidad, y cuál es el nivel aceptable. Nosotros nos proponemos siempre que el nivel aceptable sea la no pérdida de vidas humanas, y ojalá minimizar al máximo los daños materiales. Esta es una fotografía de lo que ocurre en Chile, no en otros países a hoy día. En lo que es accidente, para que tengan una idea, la fotografía hoy día llevamos 23 sucesos, aviones y helicópteros, 17 accidentes, 4 incidentes graves. El incidente grave es una nomenclatura relativamente nueva, que significa que el evento, por su gravedad, fue de tal magnitud que si se produce, hubiera sido catastrófico. Por ejemplo, si yo estoy operando en la posición Barlovento, en una, ¿no es cierto?, determinada montaña, si yo tengo un viento de cierta característica y cierta temperatura, probablemente pase un susto tan alto que sea un incidente grave. Y que si yo tengo el registro en mi Flight Data Recorder o en mi Monitoring Flying, voy a poder, ¿no es cierto?, registrarlo. Entonces es grave, gravísimo, pero no pasó nada. Entonces es interesante a veces tener esta diferenciación. Bueno, en Chile, para que tengan una idea, los últimos 10 años, el promedio de accidentabilidad es 28 eventos. Eso es lo que tenemos en accidente. E incidentes tenemos alrededor de 6 o 7. Los incidentes son situaciones donde se pierde un potencial nivel de riesgo, pero no pasa a mayores. En esto pareciera, ¿no es cierto?,
simplemente la vista que no es experta, dice los helicópteros contribuyen con mucho a accidentabilidad porque son máquinas, ¿no es cierto?, de un alto nivel de riesgo. Al momento llevamos 2 fallecidos. El año pasado tuvimos una muy buena noticia, aun cuando las operaciones fueron similares a este, un poco menos, pero no tuvimos accidentes fatales, que es lo que normalmente tratamos de pregonar. Veamos por lesión. Fíjese que ahora específicamente entramos a las alas rotatorias. En helicóptero en 10 años, lesiones, ninguna. Graves, 14. Graves puede ser, no sé, una fractura expuesta, que sea un trauma. Mortales, 8. Y leves, 7. Esto es lo que nos da la radiografía en los todos tipos de operación. Específicamente en el estudio que hicimos en combate de incendios forestales, tenemos en 10 años solamente 2 fallecidos, y en las cuales uno tiene que ver con helicópteros en el ámbito del combate de incendio forestal, o extinción de incendios, como se usa técnicamente. Tenemos eventos como el 2018 y el 2019, previa a la pandemia, que no tuvimos accidentabilidad mayor. Tuvimos eventos, pero no de consecuencias catastróficas. Y tuvimos el tremendo mega incendio, donde se operó más que nunca en Chile, con diferentes tipos de aeronaves. Si ustedes me preguntaran, para los que me conocen, ¿no es cierto?, y están en línea, cuando partimos en 2000 con las bases forestales, eran realmente bases tipos de combate, con carpas, con lugares, ¿no es cierto?, totalmente extremos. Hoy día existe toda una estructura que apoya justamente esto de la acción en el ámbito forestal. Cuando nosotros vemos esta estadística y vemos la cantidad de horas voladas, que son alrededor de 60.000, la dividimos, nos da como 0,037. Claro, es un número por cada 10.000 horas de vuelo, pero no nos dice todo. Lo que sí nos dice es que los procedimientos que estamos empleando requieren ser actualizados, requieren ser internalizados, que el nivel tecnológico que estamos empleando es de vanguardia. Por ejemplo, tenemos helicópteros que hace 20 años jamás hubiéramos pensado, por ejemplo, como el Chinook, como el Sikorsky, como toda la serie, ¿no es cierto?, Black Hawk, etcétera, etcétera, o AS-50 P3. ¿Cuáles han sido las consecuencias en el ámbito forestal? De todos estos accidentes en 10 años, 23 salieron sin ningún problema. 1 salió herido y solo 2 fallecidos, pero solo 1 en el ámbito de alas rotatorias. O sea, ¿cuál sería aquí? Vamos 50 y 50. Cuando se dice que el helicóptero es un elemento altamente riesgoso, en la práctica, por lo menos en Chile, bajo la operación que ustedes hacen, por las regulaciones que poseemos, por el nivel de competencia de nuestras tripulaciones, es extremadamente bajo, aunque ustedes no lo vean. Veamos ahora la distribución. Fíjense que en lo que es accidentabilidad, en estos 10 años, a la ficha rotatoria, tenemos 16 eventos, de los cuales 3 son incidentes, y en la práctica es bastante bien controlado. Por tipo de aeronave, y aquí se da lo mismo que vimos en lo anterior, son casi 50 y 50. Por tanto, el volar helicópteros o el volar aviones en el ámbito forestal tiene prácticamente la misma probabilidad de éxito. Este es uno de los últimos eventos que tuvimos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, operación en montaña, área confinada. Es muy interesante desde el punto de vista nuestro. Aquí podemos ver el área propiamente tal, ¿no es cierto?, área confinada, se aprovechó un lugar. Loreto Achel dijo algo muy interesante, uno de los eventos recurrentes, rotor. Bueno, obviamente uno de los problemas que tuvimos, por brindar un servicio. Entonces hay una decisión que a veces nos lleva a traspasar ciertos márgenes, o por dar, ¿no es cierto?, una mejor cordialidad o una fórmula. Y eso pasa por lo que hablamos, por el tema del factor humano. Por categoría. Aquí me gustaría, sí, hacer un alcance.
Desde el punto de vista internacional de OASI, si ustedes van a las plataformas, por ejemplo, de la FAA, tiene una clasificación de accidentes. Ustedes van a la Boeing, encuentran una clasificación distinta de accidentes. Van a la Airbus, tiene una clasificación distinta. No todos los accidentes son enmarcados con los mismos nombres. Igual que en el caso nuestro, nosotros ocupamos una plataforma, gracias mi querido instructor, que se llama ECAIRS. ECAIRS es lo que ha adoptado OASI para definir las accidentabilidades. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? En lo que es ámbito forestal. Gracias. Humo. Principalmente coincidimos con Loreto, y esto es muy bueno, porque matemáticamente llegamos por caminos distintos a una misma conclusión. Y eso significa que estamos en la senda correcta y me fue muy agradable poder escucharlo. Uno tiene que ver con carga externa, principal causa en ámbito forestal, y el segundo tiene que ver con desviaciones laterales o el tema de los rotores. ¿En qué fases del vuelo? Principalmente en lo que es área de movimiento, carga externa, aunque ustedes no lo vean. En la fase de aproximación y aterrizaje, y en el despegue o en ruta son similares. Desde el punto de vista de la georreferenciación, ¿dónde ocurre con mayor frecuencia? Donde se opera más en el ámbito forestal, que es principalmente la región del Biobío y la región del Maule. Se tiende a pensar que sería esta otra zona, pero esas son donde normalmente hemos tenido la mayor cantidad de sucesos. Este es uno de los últimos eventos con nuestros investigadores. Lo pongo de referencia, porque no quiero obviamente hacer ningún juicio de valor, porque todavía estamos en estudio, pero los que son pilotos de ámbito forestal van a recordar un caso que lo estudiamos varias veces, que se llama Agua Bien Servida en España. ¿Y en qué consiste? En que un piloto no ve al otro y mientras efectúa el carguío, ¿no es cierto?, de agua, finalmente, ¿no es cierto?, al descargar, no aprecia, justamente como una maniobra que es bastante recurrente en el ámbito forestal, para los que vuelan y operan, que es algo que normalmente se da en forma repetitiva, múltiples ciclos, ¿no es cierto?, para poder cumplir nuestra misión. Finalmente, la tripulación, en un tremendo helicóptero, pierde de vista al otro avión y con el Bambi Bucket, ¿no es cierto?, impacta su rotor y finalmente termina en el agua. Entonces, estos casos que parecen sencillos, nosotros podemos decir que el factor humano sí tiene injerencia en la accidentabilidad, por lo menos en Chile. Y las consecuencias, en general, hemos logrado mitigarlas, ustedes han logrado mitigar con su trabajo profesional día a día, pero tenemos el dato. Y aquí viene cómo generamos estas ideas concatenadas, unidas en esta secuencia. Si uno analiza los casos, por lo menos, en el ámbito forestal, se da cuenta que el mayor problema es de decisión. Problema de gestión de riesgo. Go o no go, o hasta cuándo ir. Entonces aquí estamos haciendo un trabajo con los proveedores, estamos haciendo un trabajo con las empresas, también vamos a trabajar con ustedes y estamos muy motivados en cada uno de los datos que ustedes nos aportan. Y lo que personalmente me tiene muy satisfecho es que Loreto, a través de Shell, llegamos a conclusiones similares, lo cual matemáticamente significa que estamos en la misma senda. Por esto es importante los factores humanos, porque tenemos que tener en consideración ciertos factores. Uno, que de cada 4 accidentes, más de 3 tiene que ver con problemas de decisión. Y ese es un dato que tenemos que reforzar. Que muchas tripulaciones y muchas empresas que contratan esto del factor humano es una linda teoría. Es más real de lo que ustedes creen. Que el error es parte de nuestra condición. Me incluyo, muy modestamente. Que el error
aumenta linealmente cuando un piloto se sobreexpone a un trabajo de más de 8 horas, pedido de servicio de vuelo. Porque le afecta el desempeño. Y nos pasa a todos. Después de trabajar 11, 12 horas, llega un momento en que uno tiene que parar. Que se requiere, ¿no es cierto?, un tiempo para los nuevos operadores en lograr constituirse como empresa, y no porque haya un evento que está de gran connotación tengamos que acelerar los procesos de obtención, por ejemplo, de los permisos respectivos. Tripulaciones, ¿no es cierto?, principalmente extranjeras o aviones extranjeros. Porque pasan cosas como esta, que a veces pensamos que esto es un chiste, pero créanmelo, está ahí, es más cierto de lo que ustedes creen. Otro tema que también siempre aprendí, y nuestros instructores en alas rotatorias siempre nos remarcaron, el tema de la curva de la muerte. Tenemos que considerar, ¿no es cierto?, el nivel en el cual nosotros estamos operando y en qué nivel de riesgo estamos. Porque esto nos va a permitir sobrevivir. Fíjense que esto, que parece un mero gráfico, en nuestro país ha permitido que múltiples tripulaciones salgan caminando. Con un accidente, pero salgan caminando, que es el dato interesante. Discutía también, porque el tema tecnológico, me acordaba aquí de nuestro instructor, en el aspecto que nos decía, oye, yo entro al computador del avión, en este caso de mi helicóptero, le meto los datos y me da el resultado. Norteamérica denominan eso, ya que nos gusta tanto Estados Unidos o la FAA, dice High Tech Use Friendly, alta tecnología, uso amigable. Y la pregunta, ¿y cuando no funciona? Tengo que seguir el vuelo. Entonces, o no tengo el dato preciso. Bueno, desde el punto de vista nuestro, para todos los que están mirándonos y para todos los que están acá, nosotros trabajamos muchísimo el tema de la capacitación en seguridad operacional. No con un fin de ganar dinero, que el sistema, ¿no es cierto?, hagamos propaganda. No, promoción de la seguridad real con un solo fin, evitar accidentes de consecuencias catastróficas. Algunos detalles, y esto es como lo básico, pero cuando uno ve los accidentes de los últimos 10 años, se da cuenta de cosas. Por ejemplo, que hay una ruta que no está clara, no hay un plan de vuelo. No hablo del plan de vuelo que entrego para aeronáutica, por favor, quiero que se me entienda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasa si? Alternativa A, alternativa B. Checklists completas, comunicación efectivas de los que van a bordo y también con las gerencias. Porque a veces las gerencias piden y al sistema sobre revoluciona. El real trabajo en equipo, bueno, ustedes lo saben. Interrupciones y distracciones. Y aquí tengo un dato. Los que están mirándonos, los que estamos acá, muchas veces volamos y también hablamos por celular. Ojo, porque eso genera problemas de desviación de la atención y genera problemas con los rotores, aunque ustedes no lo vean. Gestión de amenaza y error, Threat Area Manager, que creo interesante, gestión de los errores, etcétera, etcétera. Les pedimos aquí a Shell que nos apoye justamente en promover el sistema de reporte anónimo, porque son experiencias operativas, no con un fin netamente de que queremos saber. Al contrario, nos permite hacer acciones de prevención que sean realistas, de Chile, de nuestra realidad geográfica. Bueno, este es uno de los casos que hemos estado trabajando, pero lo que quiero remarcar aquí es que ustedes tengan idea que podemos tener un accidente, podemos tener una situación. Lo importante, ¿cuál es? Que esta situación, que vamos a tener que dar explicaciones, ¿ok? No tengamos pérdida de vidas humanas. Trabajemos el concepto, ¿no es cierto?, de la gestión de riesgo. ¿Qué acciones de prevención? Que es el lado B de esto, que es la parte, ¿no es cierto?, que hemos estado con Enrique, con Loreto y con nuestro distinguido instructor. Trabajar en cada una de estas áreas.
Aquí hay algunos recuerdos en los últimos 20 años. Hay alumnos, ¿no es cierto?, que han sido exitosos a través de seminarios, simposios más jóvenes, jornadas, talleres, briefing, etcétera, etcétera. Y con Achel hemos trabajado esto que fue muy agradable en plena pandemia y lo volvemos a repetir y esperamos que siga así. Yo doy las gracias, ¿no es cierto?, a Achel por esta tremenda oportunidad de habernos permitido, ¿no es cierto?, compartir experiencias operativas en base a lo que hemos estado trabajando. Y tenemos un gran desafío que lo comparto con tal cual como lo dijo Loreto, que es el tema de los drones o, ¿no es cierto?, el nuevo concepto de los verticals, que viene con todo un desarrollo en que se empieza, ¿no es cierto?, los drones que vamos a transportar, tipo Uber, etcétera, etcétera. Esa es una realidad y la vamos a seguir apoyando y trabajando porque hay que ver lo que está pasando en el mundo y el desarrollo tecnológico es mucho más rápido de lo que creemos. No podemos dejar de pensar que la accidentabilidad a nivel global y en nuestro país tiene que ver con nuestros errores humanos y eso estamos todos abiertos a que se ocurran. Lo que mejor nos protege es lo que hemos tratado de inculcar, de sensibilizar, acordarse la regla de 3. ¿Qué defensas tecnológicas? Computadores, programas, etc. ¿Qué reglamentación, procedimientos tenemos aplicables? ¿Qué nivel de entrenamiento estamos expuestos? ¿Qué estándares vamos a exigir para una determinada operación? Y finalmente verificar que ésta se dé cumplimiento. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Achel, espero no haberlos aburrido, creo que me instalé dentro del tiempo. Es muy gratificante esta iniciativa, ojalá se repitan, online, sincrónica, como ustedes quieran. Estamos siempre disponibles, está nuestro equipo aquí de investigadores, ellos trabajan 24 horas al día, los 365 días del año, y para que ustedes estén atentos a este tipo de acciones que tenemos para todos ustedes. Es un servicio que trabajamos día a día en que cada día esto sea mejor y que sea reconocido como ha sido a nivel mundial. Créanmelo, a nivel mundial. Muchas gracias a Airbus con todo esto. Gracias. ¿Aló? ¿Cómo está? Muy buenos días, don Claudio, buenos días a todos. Una consulta. En este minuto, ¿Cuál es tu nombre? Germán Grelet. Ok, ya. Ok, nos conocemos. Bien. En relación a safety y por la situación país, safety se está fusionando, está teniendo incidencia mucho security. ¿Cuál es la postura de la Dirección de Aeronáutica en razón a los accidentes o incidentes que se han producido por security, por seguridad, especialmente en la zona roja que tenemos en este momento? 5 minutos para no dejar el aire porque es súper buena tu pregunta. Muchas gracias, te lo voy a decir muy modestamente. Voy a usar esta pizarra de acá. Cuando hablamos de safety, seguridad en español, estamos involucrando los conceptos safety and security, tal cual como tú dices. Pero hay un área achurada. En el caso de security, está el anexo 17 de OASI, DAR 17 en caso chileno, y en el caso de lo que es safety, está la serie de diferentes reglamentaciones que tienen correlación, que es, por ejemplo, licencias, operaciones, aeronavegabilidad, tránsito aéreo, etcétera, etcétera. Prácticamente este es transversal. Esta área achurada, que lo toca el anexo 19, tiene a entremezclarse. Por ejemplo, si yo voy, situación real a todo esto, en una mochila llevo una dinamita, probablemente nadie se entere. Es del ámbito de security, pero sí afecta a la seguridad operacional.
Y aquí entramos a esta área. Por ejemplo, un disparo que nadie lo detecta, ¿no es cierto? Afecta al rotor de cola, llegamos, es security, sin lugar a dudas, pero también afecta a la seguridad operacional. Entonces, hay un área que se entrelazan. En general, tendemos a pensar como Estado, por la reglamentación que tenemos, nuestro código, que el ámbito security tiene que ver más con la intencionalidad de causar daño, o sea, derribar en este caso sería a uno de nuestros helicópteros, bien. Pero sí se entrelazan. Y ese es el área que tenemos que tener presente. Estoy contigo y estamos trabajando en ello. No sé si contesto. Muchas gracias porque me permite aclarar algo. Muchas gracias. Voy a complementar, voy a ser súper patuda, pero voy a complementar un poquito la respuesta desde la mirada de la Asociación de Helicópteros, más allá de este ámbito en que se cruza